El, el tema del día de hoy, el título, es la definición del Evangelio, segunda parte. Hace 15 días vimos la primera parte de la definición del Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16. Y hoy día veremos la segunda parte de la definición del Evangelio, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Vamos a ir allá, por favor. Me siguen en la lectura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La última vez vimos el costo de proclamar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió y vimos también el ejemplo del apóstol Pablo. El Evangelio, hermanos, como dijimos en aquella oportunidad, resulta ofensivo para los incrédulos porque destruye toda confianza en sí mismos para salvarse. Pero también vimos el valor y de nuevo que tuvo el apóstol para predicar el Evangelio en medio de tanta persecución. Es por eso que él declara, no me avergüenzo del Evangelio, porque aún en medio de tantas circunstancias adversas para predicar el Evangelio, él tenía el valor para hacerlo. Y por otro lado vimos la razón de por qué Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Y es que él estaba convencido de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El poder que Dios usó para crear los cielos y la tierra y para sostenerlos es el mismo que se ocupó para hacer a Jesucristo hombre, para venir a dar su vida en rescate por muchos, y es el mismo que tiene la facultad de transformar los corazones más duros para que vengan a Jesucristo en fe y arrepentimiento. Hasta ahí lo que vimos la última vez, el poder de Dios para salvación. Es la única fuerza suficiente para quebrantar los corazones más duros. El día de hoy vamos a avanzar en el texto, Romanos 1:16, y es que dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese es el primer punto que vamos a ver, el propósito del Evangelio, para salvación. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer hombres a la salvación, transformar sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su Hijo. Esa es la mayor manifestación del poder de Dios. ¿Creemos que todo lo que Él hizo es grande? Claro que es grande. Eso habla de su poder, de su grandeza. Pero mucho más grande que la creación misma es el poder de Dios para cambiar y para salvar a las personas. Aprendemos del salmista que a pesar de su rebelión, Dios salvó a su pueblo escogido, como dice en el Salmo 106, versículo 8, por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Hermanos, salvar a una persona, o para que se salve una persona, se ocupa un poder demasiado grande. Cristo mismo dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Ningún hombre tiene la facultad de venir a Cristo por sus propias fuerzas. Nadie quiere venir a Cristo, por más que se le predique el Evangelio, a menos que el Evangelio llegue en el poder del Espíritu para cambiar ese corazón. Y el salmista lo está diciendo,
Dios ha redimido a su pueblo por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Hay quienes, nos tildan de que no creemos en los milagros. Quizás porque somos cesacionistas, ¿verdad? Obviamente no creemos que hayan personas con poderes o facultades para levantar enfermos o resucitar muertos. Pero sí creemos en el poder de Dios para hacer el milagro más grande, y es salvar a una persona. Ese es el milagro más grande, la salvación. Como Dios encarnado, Jesucristo manifestó su poder divino sanando enfermedades, restableciendo extremidades paralizadas, calmando la tormenta y hasta levantando a los que ya estaban muertos. Eso lo demostró Cristo en su primera venida. Pablo usa el pronombre soteria aquí, o salvación, unas 19 veces, 5 de ellas en Romanos, y también emplea el verbo correspondiente en 29 ocasiones y 8 de ellas en Romanos. La idea básica detrás del término salvación que estamos mencionando ahorita es de liberación o rescate. Eso significa el término salvación, liberación o rescate. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a alguien de una enfermedad, en realidad Él estaba salvando o liberando el cuerpo de esa persona de la enfermedad que lo tenía esclavo. Y lo mismo podemos hablar de los otros milagros que Él hacía. La idea es liberación o rescate. Y el punto aquí, específicamente, es que el poder de Dios es el poder de Dios obrando en salvación, rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende en una atormentada separación de Él. El término salvación, tal como Pablo lo está usando en Romanos, implica el poder para rescatar, liberar almas que están prisioneras de Satanás, que van rumbo al infierno, y rescatarlos para darles vida en abundancia. Algunas personas se oponen a términos tales como salvación o ser salvado, alegando que las ideas que proyectan están desactualizadas y no tienen sentido en el hombre contemporáneo. Pero salvación es un término cuyo concepto viene de Dios y no existe otro mejor para describir lo que ofrece a la humanidad caída a través de su Hijo. No hay otro término que se pueda acuñar mejor a todo lo que Dios hace para rescatar al ser humano. El término salvación, Juan 3. Tengo que citarlo aquí, Juan 3, versículo 16 y 17. Allí aparece el mismo término. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está el pago del rescate, ¿no? El ofrecimiento de su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Es la misma palabra. Para que el mundo sea salvo, liberado, rescatado por Él. Y Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está la misma palabra, en rescate por muchos, o para salvar. Así que, hermanos, no hay otro término que pueda describir mejor lo que Dios hace para liberar al hombre de su pecado y del castigo por el pecado.
Por medio de Cristo y solamente por Cristo los hombres pueden ser salvados del pecado, de Satanás, del juicio, de la ira y de la muerte espiritual. Sin importar qué palabras se puedan usar para describir su búsqueda, los hombres buscan la salvación económica, por ejemplo, otros la salvación política o social. Como ya se ha indicado, muchas personas buscan la salvación en su interior, de la culpa, de las frustraciones, de la infelicidad que hacen de sus vidas algo miserable. El hombre siempre está buscando la salvación. El problema es que la busca en el lugar equivocado. La busca en sí mismo, en su propio interior, o en la multitud de posesiones, en los placeres que ofrece esta vida. El problema es que las busca en el lugar equivocado. Aún antes del tiempo de Pablo, la filosofía griega se había dirigido hacia el interior del ser humano, buscando la salvación, y se empezó a enfocar en el cambio de la vida interna del hombre, logrado a través de la reformación moral y la autodisciplina. Si habían personas que eran disciplinadas con ellas mismas, eran los griegos. No en vano, Epicteto, filósofo griego, llamaba al salón de sus disertaciones el hospital de las almas. Y Epicuro llamaba a sus enseñanzas la medicina de la salvación. Si ustedes se dan cuenta, aún lo que estas personas procuraban era salvación. El problema era en dónde la estaban buscando. El hombre siempre ha estado en una búsqueda insaciable de la salvación. El problema es que en sí mismo el hombre no tiene el poder y la sabiduría suficientes para encontrarla. Ese es el problema. Salvación, hermanos, por medio de Cristo es ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de su condición perdida. Su salvación trae libertad, hermanos. Aquí voy a citar, no vamos a ir a los textos porque son muchos, pero solamente quiero hacer mención por lo menos de ellos. La salvación trae libertad de la infección espiritual de esta perversa generación, como dice Hechos 2:40. De la perdición, Mateo 18:11. Del pecado, Mateo 1:21. Por eso dice el ángel, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También trae libertad de la ira de Dios, como dice Romanos 5:9. Con esta salvación los hombres son librados de la esclavitud de su ignorancia rebelde y grosera. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 8 al 10. De su viciosa autoindulgencia, Lucas 14:26. Y de las tinieblas de la religión falsa a la luz de Cristo, Colosenses 1:13. Eso es entonces, hermanos, el término salvación. Implica liberación, rescate, pero no estamos hablando de cualquier tipo de salvación. No estamos hablando de salvación económica, política, religiosa, simplemente estamos hablando de la salvación del alma. Pero ahora bien, y la pregunta es, ¿y quiénes pueden obtener esa salvación? ¿Quiénes pueden ser salvos del pecado, de la ira de Dios? ¿Quiénes pueden ser salvos de la autoindulgencia, de esta perversa generación? ¿Quiénes son los que pueden ser salvos? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la condición del Evangelio. La condición del Evangelio. Dice el texto Romanos 1:16, Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. La cuarta palabra clave relacionada con el Evangelio aquí es la fe. La fe. El poder soberano de Dios que obra a través del Evangelio trae salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra importante aquí. Pisteu, cree, transmite la idea básica de confiar, abandonarse o tener fe en alguien. Cuando se usa en el Nuevo Testamento relacionada con la salvación, usualmente lo es en tiempo presente y de forma continua, lo que puede traducirse en este texto literalmente como esté creyendo. Podría leerse que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que esté creyendo. Y lo hemos dicho varias veces aquí, la fe no es algo de un solo momento. No es que una vez tú hiciste una confesión, una oración y ya, se arreglaron las cosas. La oración es algo presente y continuo. La vida diaria está llena de actos de fe. Cuando abrimos el grifo para calmar nuestra sed, confiamos en que el agua es buena para beber. Al conducir por un puente, confiamos en que no se va a derrumbar a nuestro paso. A pesar de todos los desastres ocasionales, confiamos en que los aviones nos llevan con seguridad a nuestro destino. La gente no podría sobrevivir sin tener una confianza implícita en una multitud de cosas diferentes. La vida siempre ocupa actos de fe para vivirla. Prácticamente en todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural. Sin embargo, Pablo tenía aquí en mente una fe sobrenatural. Aquí estamos hablando de otro tipo de fe, no de la fe que se ocupa para esos otros tipos de actividades, sino estamos hablando de una fe sobrenatural, producida por Dios. Una fe que no es de nosotros, como dice Efesios 2:8, sino que es un don de Dios. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios a través de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esta fe no es una fe natural, no es como la fe que se ocupa para montarnos en un avión o para esperar que el agua sea buena, sino que esta es una fe dada por Dios, una fe sobrenatural. Dios no pide a los hombres primero que se comporten de cierta manera, sino solamente que crean. Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca llegan a la altura de la medida perfecta de Dios, y por lo tanto ningún hombre se puede salvar a sí mismo gracias a sus propias buenas obras. Las buenas obras, como dice Efesios 2:10, son producto de la salvación, no la causa. Es diferente. Las buenas obras son producto, resultado de la salvación, no la causa. La salvación, hermanos, no es una mera profesión verbal de ser cristiano, ni tampoco equivale al bautismo, la enmendación moral, la asistencia a la iglesia, recibir los sacramentos o vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos hablando aquí de dos términos distintos, Señor y Salvador. Y noten que van los dos términos juntos, no uno u otro. Son los dos. El Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo se le cree tal y como Él es, en sus términos, no en los nuestros. No podemos creer en el Señor Jesucristo únicamente como Salvador, porque me conviene, pero también creemos en Jesucristo como Señor, porque nos gobierna. La salvación, como les dije, es creer en Jesucristo.
Ya vimos el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que es lo único que se necesita para ser liberados y rescatados de nuestra vana manera de vivir, del pecado y de la condenación por el pecado, creer en Jesucristo, el unigénito de Dios. Estas son palabras de Cristo. Pero Juan también dice exactamente lo mismo en el Evangelio, capítulo 20 de Juan, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos el testimonio de Jesucristo en las Santas Escrituras? ¿Para qué están en nuestras manos? Para que creáis. Creer es lo importante. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es asunto de fe, la salvación. Pero también veamos el testimonio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 y el versículo 31. El carcelero. Él les pregunta en el versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya sabemos lo que pasó. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo único que se requiere para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y yo quiero que estas palabras queden resonando en nuestras mentes y corazones en este día. La fe es lo único que salva, porque la fe, hermanos y amigos, es el único acto que no es una obra. La fe es como la mano que nomás está esperando para recibir el regalo de Dios, pero no hace absolutamente nada para obtenerlo. Aún esa fe, como dijimos, es un don de Dios, y esa fe es la que se necesita para ser salvos. Entonces, ¿qué se necesita para tener esa fe? Alguien pudiera preguntar, pastor, pero usted dice que lo único que se necesita para ser salvo es creer, pero aún eso yo no puedo hacerlo. Correcto, tiene toda la razón. Pídasela al Señor. Él es el único que puede darle esa fe para que usted crea, para que usted venga a Jesucristo en fe y arrepentimiento. La salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad para hacer el bien, a nuestras obras, nuestro conocimiento y prudencia, para depositar nuestra confianza en la obra de Cristo consumada y perfecta. Hermanos y amigos, dejemos de confiar en nosotros mismos. Y también lo digo con cierta tristeza por causa mía. ¿Cuántas veces me he visto en que he confiado más en mi prudencia, en mi opinión? Creo que tengo la razón y dejo de confiar en el Señor. Creer es renunciar a nuestra propia capacidad, a nuestro propio conocimiento, a nuestra propia prudencia, a lo que nosotros creemos que es lo mejor, renunciar a nuestro yo para depositar toda nuestra confianza únicamente en la persona y obra de Jesucristo. La salvación también, como dice el texto, no tiene fronteras nacionales, raciales o étnicas, sino que es dada a todo aquel que cree. Ahora el texto dice al judío primeramente y también al griego. Y aquí vale la pena unas aclaraciones. Fue dada al judío primeramente en un sentido cronológico,
puesto que todos los judíos son pueblo escogido de Dios, de manera especial, un pueblo a través del cual Él había ordenado que viniera la salvación, como dice Juan 4:22. Es más, el Mesías vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice él mismo en Mateo 15:24. Por eso Pablo está diciendo al judío primeramente. ¿Por qué? Porque la salvación vino primero a los judíos. Es más, la predicación del Evangelio tenía que estar dirigida a ellos primeramente. Cuando el Señor Jesucristo envía a los discípulos a predicar, dice que vayan a predicar a los judíos primeramente, en Mateo 10, versículo 6. Durante la estadía de Jesucristo en la tierra, como dice Pablo en Romanos 15:8, Él fue ministro únicamente a los de la circuncisión. Ustedes recordarán algunas de las historias, pero por ejemplo, cuando se le acerca a la mujer sirofenicia, Él dice, usted no tiene nada que ver con esto, la salvación es para los judíos. Y ella dice, sí, Señor, ¿recuerdan? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba enfocado principalmente en los judíos en ese momento. Y Él mandó que ese arrepentimiento y remisión de pecados fuera predicado en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como dice Hechos 1:8. Comenzando desde Jerusalén, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero es interesante que quería hacer esta aclaración, que la salvación llegó primeramente a los judíos. De este modo, aunque judíos y gentiles, hermanos, estuvieron unidos en la participación del Evangelio, los judíos no fueron despojados completamente por cuanto ellos fueron los primeros llamados. La salvación del Evangelio a los judíos primeramente contribuyó a varios fines importantes. Con ella se cumplieron profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 2:3, donde dice que de Sión vendría el libertador. Se puso de manifiesto la compasión del Señor Jesús por las personas por quienes derramó su sangre, a los cuales después de su resurrección mandó que su evangelio fuera proclamado en primer lugar. Se demostró que al ser predicado a los más grandes pecadores, el evangelio probó la eficacia soberana de su expiación al purgar incluso la culpa de sus asesinos. También era apropiado que el evangelio empezara a ser predicado allí donde tuvieron lugar las grandes transacciones con base en las cuales fue fundado y establecido. Así que hay muchas razones de por qué el evangelio tenía que ser predicado en primer lugar a los judíos, como estamos viendo. Sin embargo, el evangelio no era solo para judíos, aunque sí primeramente. El evangelio tiene el poder y la fuerza suficiente para alcanzar y perdonar pecados de toda gente, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Por eso el texto que estamos viendo, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Aquí no está haciendo excepción de razas, de etnias. Aquí está diciendo a todo aquel que cree, al judío primeramente, sí, pero también al griego. Y aquí la palabra griego no se está refiriendo únicamente a los residentes de Grecia, sino que se está refiriendo a todo el pueblo gentil, a todos los que no son judíos. Y eso nos incluye a usted y a mí. Por esa razón estamos nosotros aquí. Por esa razón la fe nos ha llegado hasta nosotros el día de hoy, gracias a esa promesa también de Jesucristo. Y gracias a que los apóstoles y sus sucesores han sido fieles en perseguir y en traer la verdad a otros pueblos gentiles. Así que este texto que estamos mirando da a entender que no importa su nacionalidad, raza o idioma, todos los que creen pueden ser salvos. Estamos hablando de la importancia de la fe.
la condición para ser salvos. Todos los que creen, únicamente aquellos que creen en verdad, lo serán. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿ha abrazado usted el Evangelio? ¿Lo ha creído de verdad? Si no, no espere más, para que empiece desde ya a disfrutar de las bendiciones celestiales. Ahí está el ofrecimiento, la libre oferta del Evangelio para todo aquel que cree. Y como les dije hace un momento, porque usted no tiene esa fe, pídasela al Señor. Y en tercer lugar, nuestro tercer encabezado es la justicia del Evangelio. Ya hemos hablado acerca del propósito del Evangelio, que es para salvación. Hablamos de la condición necesaria para el Evangelio y es la fe. Pero en tercer lugar, hablemos de la justicia del Evangelio, que es aquí donde tristemente la gran mayoría de cristianos se han perdido a lo largo de la historia. Versículo 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí pudiéramos preguntar, Pablo ha estado dando muy buenas noticias. Pablo ha dicho que no se avergüenza de predicar el Evangelio. Y la razón de por qué no se avergüenza es porque él sabe que el Evangelio tiene el poder y la fuerza suficiente para transformar corazones que son más duros que una roca. El Evangelio tiene el poder para salvar. Y ya dijimos que es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Esa fe que no podemos producir nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo introduce aquí el término de justicia? ¿Cuál era el problema o cuál es, porque hasta el día de hoy lo sigue siendo, cuál es el problema principal del hombre en relación con Dios? Es un problema legal. El problema principal del hombre con Dios es un problema legal. Y ahí sí, como hemos estado también viendo en el estudio de Eclesiastés, desde el momento que una persona nace, ya le espera un juicio. Todos estamos, o todos los hombres están metidos en un problema legal. ¿Frente a qué? Frente a la justicia de Dios. Suena irónico que la gente común, la gente del mundo, hable de justicia divina, ¿no? Muchas personas, cuando les sucede algo que para ellos es injusto, entonces ellos tienden a apelar a la justicia divina, ¿no es cierto? Hay una justicia divina. Pero lo irónico de todo esto es que ni ellos mismos son capaces de comprender lo que están diciendo. La justicia divina, la justicia de Dios. Ese es el problema principal del hombre con su Creador. Tiene un problema legal, un problema con la justicia de Dios. Y es por eso que Pablo va a introducir el término de justicia. Y sin lugar a dudas, la carta de Romanos es la que mejor expone este tema. El Evangelio, vuelvo a leer versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante también que el apóstol se adelante a decir estas palabras, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más adelante, obviamente, él va a desarrollar mucho mejor la idea de la justificación por la fe sola, pero desde ya se adelanta a decírnoslo.
En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios, él se encontró con Salmos 31:1, que dice: líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo a él al infierno como un castigo justo por sus pecados? Ya saben de quién estoy hablando. Lutero. Lutero entendía la justicia de Dios como aquella justa retribución por medio de la cual Dios da a cada quien según lo que se merece. Yo quiero que estén muy atentos a esto que estoy exponiendo ahorita, porque es básico, es central, es fundamental en nuestra fe y en nuestra doctrina. Lutero entendía la justicia de Dios como aquella justa retribución por medio de la cual Dios da a cada quien según lo que se merece. Y después de todo no estaba tan equivocado. Dios va a dar a cada quien según lo que se merece, según sus obras. Así va a ser el juicio, por las obras. Cuando Dios, como Cristo, nos presenta en el escenario las ovejas y los cabritos, ¿cuáles son las evidencias que Cristo, el gran juez, va a traer en el juicio? Las obras. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y a los cabritos le va a decir exactamente lo mismo, solo que con ese negativo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Las obras. Así que después de todo, Lutero no estaba tan equivocado. Es verdad, eso es justicia. Sigue diciendo: pasaba noches enteras horrorizado ante la verdad de que Dios los iba, hablando en general de los hombres, de que Dios los iba a castigar justamente en el infierno. Y es verdad. Eso es lo que todos los hombres merecen, el infierno, desde el momento que nacen. Yo sé que suena un poco duro decir, porque aquí tenemos bebés de apenas meses y hay otros que vienen en camino. Pero es una realidad, hermanos. Desde el momento que nacen, esas criaturas están expuestas a los horrores del infierno. Y por eso, como dice, pasaba noches enteras horrorizado ante esa verdad. Sus buenas obras no pesaban lo suficiente como para librarlo de semejante condenación. Esto es importante. Sus buenas obras no pesaban lo suficiente como para librarlo de semejante condenación. Bueno, al menos Lutero tenía una conciencia que no estaba cauterizada. Una conciencia que le pesaba, ¿no es cierto?, sobre sus hombros. Tristemente muchos hombres han preferido callar la conciencia y eso está peor. Y como hemos dicho otras veces, la conciencia no es otra cosa que la ley de Dios escrita en nuestros corazones, ¿no es cierto? El ser testimonio de Dios en nosotros. Pero sigue diciendo: fue hasta que se encontró con Romanos 1:17, el cual dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquel monje procedió a decir: noche y día he ponderado estas palabras, hasta que encontré la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por fe. Sí, Dios va a dar a cada quien lo que se merece. Eso es verdad. Pero aquí hay un gran noticionón, hermanos y amigos. Y es la justicia
de Dios que se revela en el Evangelio. Ya no es la justicia de la ley que castiga al impío. Ahora es la justicia del Evangelio. Claro, profetizada por la ley y por los profetas. Pero esta es otra justicia. La justicia que se revela por fe y para fe. Por lo tanto, sigo leyendo, yo siento, dice Lutero, por lo tanto, yo siento que he renacido y he pasado a través de las puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reforma empezó en su corazón. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Cada vez que se predica el Evangelio, ofende, lo hemos dicho. Ofende porque deja al descubierto nuestras obras de injusticia e impiedad. Y sobre todo deja al descubierto nuestra propia justicia. Pero aquí estamos hablando de una justicia superior. Una justicia que supera cualquier otra justicia. Y es la justicia que se revela en el Evangelio. Testificada por la ley y los profetas, pero es la justicia del Evangelio. Dios va a salvar a todos los que Él se propone salvar sí o sí, pero no pasando por alto su justicia. Y la única manera en que eso pudiera pasar es lo que siempre les predicamos. Jesucristo, el Evangelio. Todos íbamos camino, prisioneros de Satanás, rumbo a la perdición, al infierno. Le plació a Dios enviar a su Hijo al mundo para pagar el precio justo de la condenación que merecíamos usted y yo por los siglos de los siglos en el infierno, para que Cristo tomara nuestro lugar, sufriera ese castigo, y no solo eso, sino que en cambio nosotros recibiésemos su perfecta justicia en nosotros, para que ahora nosotros tengamos libre acceso a la presencia del Señor, estando aquí en la tierra, pero sobre todo cuando lleguemos al cielo. Dios no es injusto. Porque hay quienes dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios salve a uno y no a otros? Dios está lleno de gracia y de misericordia, y es por eso que salva. Estamos hablando de justicia. La palabra, una palabra más que Pablo está introduciendo en este evangelio. Un término que se emplea más de 35 veces en la carta a los romanos solamente. La fe activa el poder divino que trae la salvación. Y en ese acto soberano, la justicia de Dios se revela. Es decir, si nosotros preguntamos en qué radica el poder del Evangelio, la respuesta es que el poder de Dios no es otra cosa que la justicia de Dios atribuyéndola a nuestro favor, únicamente por la pura fe en Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio que salva. Una traducción más precisa diría la justicia que viene de Dios, lo cual indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, sino una justicia que se acredita a los que creen en Cristo.
Esto también es importante. No es que el creyente se hace justo y perfecto, ¿verdad? Porque pues todavía nos pueden acusar de uno u otro pecado, ¿sí? Pues porque estamos en la carne. Pero la justificación principalmente es una acreditación de la justicia de Cristo a mi cuenta. ¿Sí? Es como una transacción en ese sentido. Yo no tengo el dinero para pagar semejante precio, semejante deuda, pero Cristo puso eso en mi cuenta. Y entonces ahora yo soy libre de la pena que me esperaba por no pagar esa deuda. ¿Se entiende, verdad? Es la justicia de Cristo acreditada a mi favor. Pablo confesó a los filipenses, en Filipenses 3, versículo 8 al 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuchen esto: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Esto suena bien interesante. Si había alguien que podía gloriarse o jactarse a sí mismo por ser una persona intachable a la luz de la ley, sobre todo de los fariseos, era Pablo. Y dice que todo eso lo tiene por pérdida y por basura. Y dice que quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley. Esa no sirve. Quedó demostrado. Ese es el propósito, ese fue el propósito del antiguo pacto, demostrar al hombre que mediante la obediencia a la ley nadie será justificado. Si no, sigue diciendo, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la única justicia que nos va a dar acceso al cielo a usted y a mí, la justicia de Cristo por la fe. Romanos capítulo 3, no puedo dejar de mencionarlo. Romanos 3, 21 al 24. Luego lo estudiaremos cuando lleguemos allá. Pero ahora, aparte de la ley, Pablo ya sabemos que está hablando en términos de justicia. Y dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia, dicho sea de paso, y quiero hacer una aclaración, esta justicia que se revela en el Evangelio no contradice para nada la justicia de la ley. Esto también es importante. La justicia que ahora se revela en el Evangelio no contradice la justicia de la ley, al contrario, la cumple. Cristo no vino para abrogar, sino para cumplir, y para cumplir perfectamente. Y es por eso que todos los que nos hallamos en Cristo somos hallados fieles y justos. Romanos 3, aquí estoy. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes es esta justicia? ¿A quiénes se les va a dar libre entrada al cielo, a la presencia del Señor? A los que creen en Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación no tiene precio, no nos cuesta a nosotros nada. Sí tuvo un precio, pero Cristo ya lo pagó. Pero para nosotros es gratis, de pura gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación por su gracia, que obra mediante la fe de un hombre
ha sido el plan de Dios desde siempre. Por eso Pablo está trayendo el texto de Habacuc, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios para salvación siempre ha sido por medio de la fe. Abraham, el padre de todos los fieles, creyó y le fue contado por justicia, como dice Romanos 4:3. Tal como ocurre con la fe genuina de cualquier persona antes y después de Abraham, que también se cuenta por justicia. Hermanos, todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, se les va a acreditar la justicia de Cristo en la misma manera que le fue acreditada a nuestro padre Abraham. Tenemos esa confianza, esa seguridad. Y como dice el texto que se leyó al principio en Hebreos 11, aquí se hace énfasis en la continuidad de la fe. No se trata en un acto realizado una sola vez, sino más bien en un estilo de vida. Fue el texto de Hebreos, el capítulo 11, versículos 8 al 19. No voy a leerlo otra vez, ya por eso se leyó. Pero si ustedes se dan cuenta en la lectura que se hizo, vamos viendo o vamos a ver que fueron varias las veces en que se probó la fe de Abraham, ¿no es cierto? Fueron en diferentes escenarios, ¿no es verdad? Por ejemplo, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir. Ese fue un acto de fe. Abraham salió de su casa y de su parentela. ¿Para saber a dónde? A donde Dios lo iba a llevar, pero él no sabía dónde. Eso fue un acto de fe. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. ¿Sí? ¿Verdad? Versículo 11, por la fe la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dar a luz. Eso fue algo heroico, se puede decir, un acto de fe que Dios mismo se lo puso en ellos. Y versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Yo creo que esta fue la más grande prueba de fe que Abraham demostró. Como estamos viendo, hermanos, el asunto de la fe que salva es un asunto continuo y permanente. La fe no es algo de un momento únicamente. La fe es algo continuo y permanente. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y siguió viviendo en fe. Siguió viviendo por fe. El creyente verdadero ha sido hecho justo y vivirá en fe toda su vida. Hermanos, después de lo que hemos hablado acerca de la justificación por la fe sola, el creyente que verdaderamente lo es no puede vivir de otra manera. No puede vivir fuera de esta fe. Y estoy diciendo esto honestamente. Si realmente no estás viviendo en la fe, es muy probable que quizás nunca hayas recibido la justicia de Cristo a tu cuenta. Esto es muy importante, hermanos. Es lo que los teólogos han denominado la perseverancia de los santos. La fe que salva es la misma fe que preserva, que guarda. Rápidamente, aquí mismo en Hebreos, para que no vayamos tan lejos. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, quiero que estas palabras las tomen personal, porque son para ustedes, para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y aclara que se refiere malo, ¿no? Para que alguien diga, no, pues yo no soy tan malo. No, ¿cuál es la mayor maldad del hombre? Ahí lo está diciendo, la incredulidad. Es decir, la falta de fe. Dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y ese hoy sigue siendo vigente hoy día, hoy domingo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La fe que salva es una fe presente, continua. Nadie que empezó la fe va a dejarla atrás. Ninguno que pone la mano en el arado mira atrás ya. La fe que salva y justifica al creyente es la misma fe que lo guarda y lo preserva hasta el fin. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿está usted perseverando? Si no, no es verdadera fe. ¿Ha creído genuinamente en Cristo? Si no, le invito nuevamente. Y aquí estoy hablando tanto a la iglesia como a los amigos, a todos, porque esta invitación es para todos. Si realmente no has abrazado el Evangelio de Jesucristo, dejándote a ti mismo, dejando toda confianza en ti mismo, en tu prudencia, en tu conocimiento, en tu sabiduría y depositándola únicamente en Cristo para su salvación, entonces no has creído en Jesucristo. No importa que tú pienses que eres cristiano, que hayas sido bautizado. Si no estás perseverando como Cristo y los apóstoles lo declaran, no eres verdadero creyente. Y les digo esto, honestamente, mejor es ahora desengañarse que esperar al juicio cuando ya no puedes hacer nada para salvar tu alma. Y se los digo en amor también. Cristiano, ven a Cristo. Y yo sé que suena paradójico. No es una paradoja. No importa que ya digas que eres creyente, pero si realmente no has abrazado el Evangelio de Jesucristo en la manera como lo acabamos de ver, como nuestro padre Abraham, no has creído en el Evangelio. Y le invito a que lo crea. Y como dijimos, esa fe no la podemos producir nosotros, pidámosla al Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque aunque nos ofende por momento, pero después resulta un gran alivio, un gran remedio. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de nosotros y de lo que hacemos, Señor, has condescendido, has bajado, has mandado a tu Hijo, tu unigénito, para que todo aquel que en Él crea, te rogamos, Señor, danos esa fe, porque no viene de nosotros, sino de ti. Danos esa fe para creer en Jesucristo, en sus términos, como Señor y Salvador. Dásela a todos aquellos que no han creído, te lo ruego, Dios, por amor de tu nombre, para tu gloria. Plácete, Señor, en salvar. Oh Dios, y perdona también toda autoconfianza que haya en nosotros para vivir nuestra vida cristiana y ayúdanos a depositarla únicamente en tus manos. Porque te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.